Bueno, el Congreso de la República está debatiendo en este momento todavía derogar la ley de promoción agraria que tiene ya más de 20 años y hay que recordar que justamente el expresidente Martín Vizcarra, en la época de que se disolvió el Congreso de la República, decidió ampliar a través de un decreto de urgencia. Se amplió hasta el 31 de diciembre del 2031. Cuanto más, 10 años más de vigencia se le otorgó a esta norma, pero se introdujeron algunas modificaciones importantes que mejoraban ciertas condiciones a los trabajadores. ¿Fue suficiente? ¿No fue suficiente? Evidentemente no fue suficiente porque hay malestar en esa zona en este momento, y no solo en Ica, sino también en Lambayeque. Pero ¿cuál va a ser el impacto de la derogatoria de la ley de promoción agraria? Estamos ya conectados con el economista Marcel Ramírez. Él es experto en política fiscal y políticas públicas y además es profesor de la Pacífico Business School. ¿Cómo está, señor Ramírez? Muy buenas noches. Omar, muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cuál cree usted que es el impacto de derogar esta norma? Omar, mira, la norma tiene fundamentalmente dos aspectos. Un tema laboral, que tal vez es el que está generando mayor incomodidad, Sí. y otro que es tributario. El planteamiento de derogar el aspecto laboral inmediatamente va a generar el trasladar la contratación al régimen general, al que todos conocemos. Acá tenemos que recordar algo. La información más reciente respecto del sector agropecuario del Perú nos dice que hay una agroindustria moderna, medianas y grandes empresas, con alta productividad, con una alta formalidad de empleo y con niveles de ingreso incluso superiores al mínimo que ya todos conocemos. Sin embargo, existe un segmento de muy baja productividad, de subsistencia, que es muy numeroso y que es aquel que está mostrando justamente los problemas y digamos, la sensación de abuso en términos de sus empleadores. El impacto, como tú preguntabas, Omar, va a ser diferenciado. Primero, a los más grandes, definitivamente van a trasladar a su personal a una modalidad de contratación de plazo fijo. Ahí quería detenerme un poquito para que la gente lo entienda, ¿no? Va a haber, si se deroga esta norma, se deroga la ley de promoción agraria y evidentemente el capítulo laboral, los trabajadores que han estado bajo este régimen, ¿van a mejorar sus condiciones? En realidad, el efecto inmediato es que sus condiciones en cuanto a ingreso semanal, no va a ser mejor. No va a ser mejor. No va a ser mejor. ¿Ya? No va a ser mejor. ¿Por qué? Porque en la actualidad ellos pueden recibir incluso dentro de su remuneración una fracción de CTS y de aguinaldo que ya no lo recibirían bajo el esquema de contratación a plazo fijo, que sería la alternativa, porque sabemos que la contratación a plazo fijo implica pagos de CTS y de aguinaldo solo si se cumple cierto tiempo laborando de manera continua para el empleador y solamente en las fechas ya conocidas. Entonces, la posibilidad que tienen en este momento, aunque parezca mentira, es incluso de tener una liquidez un poco mayor a la que obtendrían si se retirara la condición o el régimen especial laboral. Ese es un punto bien interesante y que no se está viendo. Claro, si yo paso a régimen, y no quiero ponerme técnico con esto, pero es necesario explicarlo. Si yo paso al régimen general, evidentemente, si trabajo 12 meses de manera continua, recibo, además de mi sueldo mensual, pues un sueldo por CTS, anualmente me refiero, y 2 gratificaciones, que son 2 sueldos adicionales. En realidad recibo 15 sueldos, ¿no es cierto? Pero si en estas condiciones el régimen general permite contratos a plazo fijo, contratos temporales de 3, 4 meses. Claro, y en ese tipo de contratos no me pagan la gratificación sino en las fechas determinadas. Es decir, puede ser que el trabajador termine obligado a ir a la empresa a reclamar su gratis. En realidad, hay que recordar que la actividad agropecuaria tiene esta estacionalidad que podría, en algunos casos, pues no favorecerle justamente porque no acumularía el tiempo de trabajo suficiente para tener derecho
al pago de una CTS o al pago de la gratificación llegado el momento. Entonces, aquí, Omar, el problema de fondo es que lo que se ha querido con esta ley siempre ha sido promover la actividad agropecuaria, pero el punto de partida errado ha sido que se ha pensado que exclusivamente con un mecanismo laboral y tributario se podía lograr eso. Y lo que estamos observando es que la actividad agropecuaria es, en la mayoría de los casos, está representada por minifundos, pequeñas áreas de pequeño hectareaje, de muy baja productividad, y que por lo tanto no pueden siquiera acomodarse a las condiciones ya establecidas en esta ley y que es muy susceptible de ser mal utilizado, y es lo que estamos observando con el mecanismo de los servicios. Ya, Entonces, pero la norma, por ejemplo, y ahí se escuchaba, digamos, críticas importantes y coincido que uno de los problemas claves aquí son las services y que no tienen mucho que ver con la ley, pero un problema que sí se veía era por qué pagan menos de salud, por ejemplo, que las otras empresas, o por qué hasta ahora, luego de más de 20 años de un desarrollo exponencial de la agroexportación, siguen pagando 15% del impuesto a la renta, es decir, la mitad de lo que pagan los demás. Omar, mira, como te decía, el agente agropecuario, ¿no? Es muy heterogéneo, muy diferente, el muy pequeñito del muy grande. Ajá. Y la norma no hace diferencias y otorga beneficios que pueden estar resultando desproporcionados para los muy grandes. Sí, sí. Un incentivo tributario tiene el objetivo de promover en etapas muy iniciales para generar competitividad, pero llega un punto en que puede ser que ya esté generando un efecto ya exageradamente de promoción. ¿Qué estamos refiriéndonos? El descuento de la tasa de renta es demasiado grande, especialmente para empresas grandes. Sí, claro. Es muy probable que ellas no necesiten ese auxilio, y revisando la data del MEF, esa reducción de la tasa equivale a 450 millones de soles, 0,06% del Es un PBI, montón de plata. que muy bien podría ser utilizado en favor de buscar mecanismos para tecnificar y hacer más competitivo el agro pequeño, que es el que no se va a mejorar solamente con los mecanismos laborales o tributarios. De ninguna manera es suficiente para mejorar su Ahora, competitividad. Marcel, a ver, estoy convencido, porque he escuchado parte del debate hasta donde he podido, que esto se va a derogar, ¿no? Hay voluntad política y van a derogar la ley de promoción agraria, más allá de si estemos de acuerdo o no, o pensáramos que bastaban algunas modificaciones. ¿Qué viene después? Que es lo importante, porque ¿cuál es la alternativa? Porque no creo que la alternativa sea simplemente pasar a todos a régimen general. ¿Qué planteamos para estos trabajadores? ¿Cómo les damos realmente a los trabajadores del agro mejores condiciones? ¿Cómo promovemos que estén en la formalidad, que tengan derechos? Porque valgan verdades, y esto no pasa solo con los trabajadores del agro, Marcel. En este país, pues, 3 de cada 4 no tienen ningún derecho, 3 de cada 4 trabajadores. Omar, el punto clave aquí es que la informalidad es un fenómeno que es transversal a casi toda actividad económica, y lo vemos tal vez de manera mucho más tangible en el tema agrario. El problema que subyace a la informalidad es la baja productividad. Sí. La única salida que tiene el agro pequeño tradicional es tecnificarse con recursos. Tiene que recibir información. El Ministerio de Agricultura tiene que acercarse a estos minifundios y generar algún tipo de cadena de valor, donde las medianas y las grandes empresas de alguna manera arrastren a la modernidad a estos pequeños. A lo que me refiero es que si se deroga la ley, se tiene que armar un paquete muy potente de desarrollo productivo del agro. Es decir, el agro tiene que tomar, pasar a ser un sector extremadamente importante. Recordemos que la agroindustria es la única actividad económica en exportación que nos sostuvo durante los últimos años en que las exportaciones cayeron. Y no solo eso, Marcel, en pandemia. Revisaba data del Banco Central de Reserva el otro día. En pandemia, el único sector que seguía creciendo en exportaciones era la agroindustria.
Omar, el mundo entero va a necesitar cada vez más alimentos y el Perú no puede dejar su posicionamiento en el mercado mundial de alimentos y al contrario, tiene que recuperar un posicionamiento que de repente lo ha ido perdiendo. Ya se está escuchando de empresas peruanas que se están yendo a Colombia porque tal vez en Colombia encuentran condiciones un poquito más favorables también para la agroindustria. Entonces, aquí esto es una carrera por el desarrollo. Y Bueno, tal vez... no olvidemos, aunque suene un poquito impopular lo que vamos a decir, y ojo, poniendo el parche, ¿no? Creo que tanto tú como yo estamos de acuerdo de que ha habido explotación, ha habido mal uso de la ley de parte de malas empresas y eso se tiene que castigar, pero eso desde mi punto de vista pasa más por la fiscalización y sí, esta ley merece una serie de modificaciones. Pero yo no sé, y quería preguntarte, dado que mencionas eso, si la derogatoria sea lo mejor, dado que en este momento lo que quieren todos los países, un momento tan difícil, es atraer más inversión, y más inversión privada, evidentemente, para generar más empleo. Y no hay que olvidarnos, como tú bien mencionas, no solo Colombia, Marcel, Chile, Argentina, Brasil, países donde la agroexportación es muy fuerte, muy potente y muy tecnificada. Lo lamentable, Omar, es que es muy difícil diseñar buenas políticas públicas en una situación como la actual. Yo tengo que decirte algo, Omar. Probablemente las autoridades en las décadas pasadas no han puesto a la actividad agropecuaria en el lugar que le correspondía, porque la ley a todas luces un instrumento insuficiente. Sí. Pero el potencial que tiene, incluso en países, como tú dices, que de repente no tienen esa biodiversidad como la tenemos nosotros, el potencial que tiene es muy grande. Realmente, en este momento en que hay una transición post-COVID, lo mejor sería dar tranquilidad al sector del empleo más informal o explotado, digamos, del sector, con la acción de control de SUNAFIL, que dicho sea de paso ha sido insuficiente, pero sí necesitamos, a partir del próximo año, realmente un consenso de todos los involucrados en rediseñar cuál va a ser el rol de la actividad agropecuaria para sacar adelante el desarrollo del país. Aunque suene algo tal vez muy ideal, la biodiversidad es la que va a posicionar al Perú en el mundo y nos puede ayudar a salir más rápido de esta trampa en la que estamos por el COVID y por el avance tan lento en el crecimiento del PBI que hemos mostrado en los últimos años. Bueno, sin duda son retos tremendos. Ahí van a ser temas que van a estar en el debate electoral en los próximos meses y en una coyuntura que, insisto, creo que va a ser bastante más complicada, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias, Marcel. Hemos conversado con Marcel Ramírez, economista, él es profesor de la Pacífico Business School y además es experto en política fiscal y políticas públicas. Vamos a una pausa porque también tenemos que analizar lo que está pasando, ya no solo el tema agrario, sino el tema de la conflictividad social que está marcando la agenda en este momento. ¿Cuáles son las explicaciones sociológicas que hay detrás? Venimos con todo eso.